Hola, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a presentar el video clínico del curso de Anatomía y Laboratorio 1. Mi grupo está conformado por mi persona, Salomé Rosales Noguera, Santiago Lucero, Catalina Páez Peña y Juan Manuel Pereira. Para este caso hemos escogido la tetralogía de Fallot, la cual es una cardiopatía congénita que consiste en un defecto de nacimiento que afecta el flujo normal de sangre por el corazón. Se produce cuando el corazón del bebé no se forma correctamente mientras crece y se desarrolla en el vientre materno durante el embarazo. Para entender esta patología vamos a iniciar estudiando la anatomía normal del corazón. Estudiaremos ahora la configuración interna del corazón con este modelo que gracias a sus cortes nos permite visualizar de mejor manera sus 4 cavidades. Empezaremos por el atrio derecho, el cual está provisto de proyecciones musculares llamadas músculos pectinados. En esta pared encontramos el septo interatrial, el cual a veces tiene en su parte inferior un remanente de la fosa oval. El atrio derecho se comunica con el ventrículo derecho mediante la válvula tricuspidea, la cual está constituida por 3 válvulas, la anterior, la septal y la posterior, las cuales se extienden mediante las cuerdas tendinosas hacia la cavidad ventricular, en donde se anclan con elevaciones musculares propias de los ventrículos denominados músculos papilares. Además, vamos a tener estas elevaciones musculares denominadas trabéculas cárneas. Dentro del ventrículo derecho vamos a encontrar la banda moderadora, que se extiende desde el músculo papilar anterior hasta el septo interventricular, el cual es la pared que va a separar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Algo importante es que las paredes musculares del ventrículo derecho son mucho más delgadas a comparación de las del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho va a tener además una prolongación en forma de embudo denominada cono arterioso, el cual va a salir con el tronco pulmonar y se va a bifurcar en las 2 arterias pulmonares. La valva pulmonar está provista de 3 válvulas semilunares, la anterior, la derecha y la izquierda. En la parte izquierda del corazón vamos a estudiar el atrio izquierdo, que al igual que el atrio derecho va a estar constituido por los músculos pectinados y además vamos a encontrar la desembocadura de las 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas. El atrio izquierdo se va a comunicar con el ventrículo izquierdo por la valva bicuspidea o atrio ventricular izquierda, la cual está constituida por 2 válvulas, la anterior y la posterior, que se van a prolongar hacia la cavidad ventricular por las cuerdas tendinosas y se van a insertar a los correspondientes músculos papilares. Como habíamos dicho, la pared muscular del ventrículo izquierdo va a ser mucho más gruesa que la del ventrículo derecho. Y el ventrículo izquierdo además va a tener la valva aórtica, que va a estar constituida por las 3 válvulas semilunares que van a ser la derecha, la izquierda y la posterior. Ahora que conocimos la anatomía de un corazón en condiciones normales, vamos a entender en qué consisten los 4 defectos de la tetralogía de Fallot. Esta tiene 4 anomalías principales que son: primero, la estenosis pulmonar, que consiste en un taponamiento de la válvula pulmonar, haciendo que de esta manera se dificulte el flujo sanguíneo normal desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Para entender el segundo defecto, que es la comunicación interventricular, nos vamos a situar dentro de un contexto embriológico, específicamente en la 4ª semana de gestación, momento en el que se efectúa la tabicación cardíaca. El tabique interventricular se forma cuando los ventrículos se empiezan a expandir y gracias a ello las paredes mediales de los músculos se van fusionando de manera gradual para constituir el tabique interventricular. En la formación de este tabique intervienen también los crecimientos de las crestas troncoconales y el de la almohadilla endocárdica, para evitar que así la sangre poco oxigenada que ingresa al ventrículo derecho se mezcle con la sangre oxigenada que ingresa al ventrículo izquierdo. La tercera anomalía es el cabalgamiento de la aorta. La aorta en condiciones normales se origina en el ventrículo izquierdo. Acá podemos ver la valva aórtica dirigiéndose hacia la misma arteria.
El problema en la tetralogía de Fallot es que la aorta está más hacia el lado derecho, emergiendo justo encima de la comunicación interventricular. Como resultado, la aorta recibe una mezcla de sangre poco oxigenada con sangre rica en oxígeno proveniente de ambos ventrículos. Recordemos que la sangre del ventrículo derecho es la sangre con poco oxígeno y la sangre del ventrículo izquierdo es la sangre rica en oxígeno. En la siguiente imagen podemos observar cómo se mira la aorta en un paciente con tetralogía de Fallot. El último defecto es la hipertrofia ventricular derecha. Cuando el corazón trabaja demasiado para bombear la sangre, la pared muscular del ventrículo derecho se engrosa. Con el tiempo, esto causa que el corazón se debilite, endurezca y finalmente falle. Recordemos que en condiciones normales, la musculatura ventricular izquierda es más gruesa que la derecha. Acá en el programa podemos denotarlo claramente. Esto se debe a que el ventrículo izquierdo debe bombear sangre a todo el cuerpo y por ende necesita mayor presión y mayor musculatura. En la tetralogía pasa totalmente lo contrario, es más gruesa la musculatura ventricular derecha. Vamos ahora con el caso clínico. Juan Diego Solarte, paciente de 4 años de edad, fue llevado a la sala de urgencias por su madre María Nelly Cardoso, quien refirió que presentaba cianosis, es decir, una coloración azulada en las extremidades, acompañados de una disnea, que es la dificultad respiratoria producida por mínimos esfuerzos. Cuenta con el antecedente de 4 crisis similares en el transcurso del último año, que mejoran cuando el paciente se coloca en cuclillas. En la exploración física se encontró, además de retraso en el desarrollo físico, saturación de oxígeno al 86%, lo que significa una baja oxigenación, ya que el rango normal está entre 95 y 99%. El resto de sus signos vitales son normales, presenta cianosis peribucal como logramos ver en la imagen, y acrocianosis, que es la coloración azulada persistente en las falanges, sin acropaquía, que es el engrosamiento de las falanges distales de los dedos de manos y pies. Al momento de la auscultación cardíaca, en el foco pulmonar, que se encuentra en la región paraesternal alta del lado izquierdo, se escucha un soplo fuerte mesosistólico creciente, es decir, en la mitad de la sístole, y el segundo ruido de intensidad aumentada. La auscultación pulmonar fue normal, lo que significa que no hay presencia de líquido ni anomalías en el pulmón. Se procede entonces a realizar pruebas de laboratorio, donde la hemoglobina se encuentra en 15,3 gramos sobre decilitros. En la radiografía de tórax se aprecia el levantamiento del ápex y disminución en el calibre de la arteria pulmonar, dándonos una imagen de un corazón en forma de bota. Se procede a realizar ecocardiograma, que es un ultrasonido que da imágenes del corazón en 2D, en el que se encontró estenosis pulmonar mixta de predominio valvular, ya que esta puede ser subvalvular, supravalvular y valvular, comunicación interventricular, ventrículo derecho hipertrófico, cabalgamiento aórtico del 40%. Además, hay que tener en cuenta que con el aumento de la estenosis pulmonar, gradualmente aumenta la cianosis, ya que la sangre venosa o desoxigenada se va hacia la aorta, habiendo una oxigenación deficiente. Se realiza entonces una tomografía computada, que es la obtención de imágenes transversales con rayos X, en la que se corroboró la estenosis pulmonar y la disminución del diámetro de la rama pulmonar derecha. Con estos hallazgos se llegó al diagnóstico de tetralogía de Fallot. Los elementos fundamentales para este diagnóstico fueron la comunicación interventricular, la estenosis o estrechamiento de la válvula pulmonar, y la intervención propuesta fue la corrección total mediante cirugía. Ahora vamos con las relaciones anatómicas del corazón y sus estructuras. El corazón es una estructura muscular hueca dividida en dos mitades, una derecha y una izquierda. Cada mitad a su vez consta de una cavidad posterior, que son los atrios, y una cavidad anterior, que son los ventrículos. La cavidad anterior y posterior se comunica entre sí a través del orificio atrioventricular derecho, el orificio atrioventricular izquierdo, respectivamente. La separación de las porciones atrial y ventricular del corazón está dada por un surco coronario interrumpido por delante por la aorta y el tronco pulmonar. El pericardio es un saco fibroso, cerrado totalmente, que envuelve al corazón y al tronco de los grandes vasos. A su vez,
está íntimamente relacionado con el centro tendinoso del diafragma. La cara anterior del pericardio forma el límite posterior del mediastino anterior. En ella se originan los ligamentos externo-pericárdicos que conectan hacia arriba y hacia abajo el pericardio con la cara posterior del esternón. La cara posterior del pericardio forma el límite anterior del mediastino posterior. Su íntima relación con el esófago explica las disfagias, que es la dificultad al deglutir, ya que puede haber una hipertrofia cardíaca que presione al esófago. A los lados, el pericardio es atravesado por las venas pulmonares y adherido a la pleura mediastinal del pulmón. El nervio frénico y los vasos pericardiofrénicos descienden entre el pericardio y la pleura. En cuanto a las relaciones de la aorta ascendente, podemos ver que ésta se encuentra separada del esternón por el timo. Además, podemos ver que tiene una relación hacia posterior con el atrio izquierdo y posterior a ella también podemos encontrar la arteria pulmonar derecha y el bronquio principal derecho. Además, hacia la derecha también podemos ver el atrio derecho y la vena cava superior. Hacia la izquierda también podemos ver una relación con el atrio izquierdo y el tronco pulmonar. En cuanto a las relaciones del callado aórtico, podemos decir que su cara anterior e izquierda se encuentra cruzada por los nervios frénico y vago izquierdo. Además, su cara posterior y derecha se encuentra en relación de adelante hacia atrás con la tráquea, el nervio recurrente izquierdo, el esófago y la columna vertebral. Por arriba de ella emergen de delante hacia atrás el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Por debajo del callado aórtico se sitúa la bifurcación del tronco pulmonar y además el bronquio principal izquierdo. La aorta torácica, por su parte, desciende en el mediastino posterior hasta el hiato aórtico del diafragma, situado aproximadamente a nivel de la vértebra T12. Posterior a ella se encuentra la columna vertebral, hacia la derecha está el conducto torácico y además la vena acigus. A la izquierda está en relación con la pleura y el pulmón izquierdo. En cuanto a las relaciones del tronco pulmonar, podemos ver que este se sitúa anterior a la aorta ascendente y al atrio izquierdo. Además, su bifurcación se encuentra situado justo en la concavidad del arco aórtico, separado de ella por el plexo cardíaco. En cuanto a la vena pulmonar derecha, que sigue su camino hacia el pulmón derecho, podemos decir que se encuentra posterior a la aorta ascendente y cava superior, y anterior del esófago. Por otro lado, la arteria pulmonar izquierda sigue su recorrido hasta el pulmón izquierdo y va abajo y a la izquierda del arco de la aorta. La vena cava superior se encuentra posterior a la pleura y el pulmón derechos. Además, se encuentra anterior a la raíz del pulmón derecho y a la terminación de la vena acigus. Medial a ella se encuentra la aorta ascendente, la primera parte del callado aórtico y el tronco brachiocefálico. Lateral a ella se encuentra el nervio frénico y la pleura del pulmón derecho. Entre las pruebas que sirven para diagnosticar esta enfermedad se incluyen las siguientes. Una radiografía AP de tórax en la que podemos notar la silueta cardíaca, en donde se logra ver que el corazón tiene forma de bota debido a la deformación o hipertrofia del ventrículo derecho. El APET se encuentra hacia arriba y el arco pulmonar totalmente excavado, es decir, que no es visible. En el electrocardiograma encontramos la alteración de las ondas R debido al desorden de las ondas eléctricas generadas por la hipertrofia del ventrículo derecho en V1. El ecocardiograma lo usamos para comprobar y definir el grado de comunicación interventricular, el grado de cabalgamiento de la aorta y el grado y localización de la estenosis pulmonar. En esta imagen podemos ver estenosis pulmonar mixta, el septo interventricular incompleto y por lo tanto se observa la comunicación interventricular
y la dextraposición de la aorta recibiendo sangre de los dos ventrículos. Con el cateterismo, aunque no es nuestro recurso principal para guiarnos, también podemos ver las causas de la tetralogía. A continuidad vamos a hablar sobre la descripción del tratamiento. El único tratamiento que corrige la enfermedad es la cirugía. Sin embargo, las crisis representan situaciones de riesgo y deben ser adecuadamente tratadas. Tenemos que una vez comenzada la crisis se debe calmar al niño, ya que este llanto y la irritabilidad contribuyen a los espasmos de este ventrículo derecho. En estos casos, lo que se debe hacer es tomar una posición genupectoral que podemos ver en la primera imagen. Esa posición también se le llama en cuclillas. Esta presión obliga a la sangre a vencer la obstrucción e ir a los pulmones a oxigenarse. En caso de que esta posición no funcione, se debe hacer uso de oxigenoterapia, vasopresores, morfina o en algunos casos sedantes. La primera es la cirugía paliativa o anastomosis sistémico pulmonar, que consistirá en la colocación de un pequeño tubo que conectará la arteria subclavia, rama de la aorta, con una de las ramas de la arteria pulmonar. De esta manera se va a mejorar la obstrucción en la salida del ventrículo derecho y se va a aportar un mayor flujo de sangre a los pulmones, mejorando de esta manera la oxigenación. Cabe destacar que la cirugía paliativa se suele realizar en pacientes muy jóvenes, como de 3 meses de edad, y se realiza a causa de que tiene una sintomatología muy fuerte. Sin embargo, con el pasar de tiempo, esa cirugía paliativa no es suficiente y el paciente tiene mucha posibilidad de morir. Por eso se hace necesario la cirugía definitiva. El otro tipo de cirugía es la cirugía correctora. Esta garantiza alrededor del 85% de vida del paciente y consiste en cerrar la comunicación interventricular y liberar la salida del ventrículo derecho. El cierre de la comunicación interventricular se realiza con un parche. Podemos observar el tratamiento en la figura número 2. La desobstrucción del ventrículo derecho se realiza seccionando y resecando el exceso de músculo de la vía de salida y podemos observarlo en la figura 1. Sin embargo, cuando la valva pulmonar está fusionada y presenta escaso movimiento, se hace entonces necesario abrirlo. Eso podemos observarlo en la figura 3. Estos dos procesos, tanto el cierre del orificio como la desobstrucción, pueden hacerse entrando al corazón por medio de la aurícula derecha o por el ventrículo derecho. Se tiene también que si el anillo de la valva pulmonar es muy pequeño, entonces no va a ser suficiente con esa resección muscular y la apertura, sino que habrá que hacerle un corte y se debe ampliar con un parche transanular. Esto podemos observarlo en la figura número 4. Finalmente, estos pacientes suelen tener una buena calidad de vida. Sin embargo, aquellos pacientes que hicieron uso de parches, del parche transanular, la valva pulmonar pierde la función de contener el retorno de sangre desde la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. Este reflujo se denomina insuficiencia pulmonar. Al finalizar esta actividad, puedo concluir que la comprensión de los procesos embriológicos y su integración con la anatomía y la clínica médica nos proporciona herramientas para poder actuar de manera oportuna ante el diagnóstico de patologías. Como conclusión, tomamos que nos podemos ayudar de imágenes diagnósticas para guiarnos en el cuerpo humano al momento de diagnosticar una enfermedad y, por supuesto, relacionar lo aprendido en anatomía con lo que vemos en imágenes. Como conclusión, es de gran importancia observar la sintomatología del paciente porque del actuar médico y su habilidad depende la vida de él. En este caso, al observar a un niño con sintomatología típica de una tetralogía de Fallot, se hace necesario tener conocimientos terapéuticos y quirúrgicos para atenderle de una buena manera. Por mi parte, me ayudó a integrar los conocimientos adquiridos sobre el corazón y sus relaciones anatómicas que son importantes en un aspecto clínico. Muchas gracias.